Lo primero que hay que decir es que frente a la necesidad, la posibilidad de que haya préstamo hipotecario es bueno. Es cierto, hace muchísimos años que no existía un buen Dicho mecanismo. esto, digamos, Juan, hay que decir que los préstamos en UVA, está bien que la gente se preocupe por el préstamo en UVA. ¿Por qué? Porque en una Argentina con historia inflacionaria y en una Argentina que no puede dominar la inflación, pese a todos los esfuerzos que hay desde el punto de vista monetario, el UVA, los préstamos en UVA son una preocupación, porque se van a actualizar conforme a la inflación. Bien lo explicaron recién ustedes, así que no vamos a reiterar esa explicación, pero digo, lo que uno saca es un determinado monto de préstamo que se le transforma en una determinada cantidad de uvas, y a partir de ahí hay que ver el precio de la uva, como si uno fuera... que no es una fruta. Que no es una fruta, y que en este caso va a acompañar la inflación. Entonces, en este último año hemos tenido una gran puja distributiva por los gremios tratando de conseguir paritarias que equivalgan a la inflación y el gobierno tratando de mostrarle una inflación futura más baja para que los gremios arreglen por menos. Esto quiere decir que si las próximas paritarias dieran por debajo de la inflación, a la gente se le va a hacer más difícil pagar ese préstamo, y si dieran por encima de la inflación, a la gente se le va a hacer más fácil pagar el préstamo. Va a tener un alivio. Va a tener un alivio. ¿A qué estamos acostumbrados los argentinos en los últimos préstamos que hubo, los últimos años de préstamo hipotecario? A tasa fija y en pesos. Correcto. Esa fija y en pesos, tasas muy bajas en términos con la inflación. Quiere decir que estamos acostumbrados a que la inflación licuara el capital que debía la gente. Con lo cual la gente decía, yo me esfuerzo un par de años y después de a poco esa inflación le voy a ir ganando a la inflación. Bueno, eso no va a pasar ahora. No va a pasar. Eso no va a pasar porque el UVA se va a acomodar a la inflación. Es decir, que la única posibilidad que tiene una persona con empleo fijo, digamos, de mejorar su relación cuota-ingreso es o que su gremio consiga paritarias por sobre la inflación, o que sus posibilidades de incremento, digamos, de mejora en el trabajo, en los ingresos, le permita licuar parte de esa deuda. ¿Estamos hasta ahí? Ahí me gustaría hacerte una pregunta. Habitualmente la posibilidad de que un grupo familiar, consideremos una familia tradicional con los chicos a lo mejor que están trabajando, que tienen ya un primer empleo, que puedan incrementar sus ingresos, aparece más factible por el lado de los jóvenes que a lo mejor por las personas mayores, porque los jóvenes siempre van a estar en una escala superior de su mundo de trabajo y a lo mejor eso ayudaría a la familia a pagar la cuota. Es verdad, tiene más probabilidades un joven de mejorar sus ingresos que una persona de nuestra edad, digamos. Correcto. Seguramente una persona de nuestra edad ya el ingreso lo tiene casi definido. Así es. Pero volviendo al tema de lo que estamos acostumbrados, ¿y por qué quiero insistir en lo que estamos acostumbrados? Porque ustedes plantearon 3 préstamos de los bancos oficiales. Hay uno, que es el del Banco Nación, que tiene los 3 primeros años a tasa fija. Correcto. A tasa fija del 14%. Sí. Si la inflación es la que estamos viendo, o si la inflación es a la que busca converger el gobierno en este primer año, que todos los analistas dicen que va a ser difícil, 17%, con lo cual todos sabemos que va a ser más, ese préstamo se va a ir licuando en los primeros 3 años. Pero habría que pagarlo en 3 años. No. Licuás parte de tu capital en los 3 primeros años y luego, digamos, se te va a ajustar por Badlar más 2 puntos y medio. La pregunta es, ¿Badlar va a ser mucho más alta que la inflación? Y para eso la inflación tendría que ser muy baja. Por ejemplo, por estos días, estos últimos años, Badlar ha estado por debajo de la inflación. Entonces ese préstamo tiene Badlar más 2 puntos y medio, mientras que los otros tienen inflación más 6 puntos. Claro. ¿Está claro? Como está la situación hoy, es preferible un préstamo como el del Banco Nación, con los 3 primeros meses fijos al 14%, que me licúa parte del capital, y luego Badlar más 2 puntos y medio a un préstamo por UVA más 6 puntos. Expliquemos, José, ¿qué es esto de la tasa Badlar? Para que la gente Badlar es la tasa que reciben los depositantes digamos, del sector privado para depósitos de plazo fijo mayores a 1 millón de pesos. Es una tasa que publica el Banco Central. ¿Una tasa que publica el Banco Central? Que publica el Banco Central y es la que en el promedio del sistema se le paga a los depositantes por plazo fijo mayores a 1 millón de pesos. Bien. Lo que está pasando en los últimos años, hace ya varios años, es que esa tasa está por debajo de la inflación. Por eso vos escucharás que hay mucha gente que no quiere invertir en plazo fijo porque siente que su capital se lo va comiendo la inflación. Se lo va comiendo la inflación, correcto. Concretamente esa tasa hoy está al 21 o 20 contra una inflación de 23, 24, 25. Dicho esto,
Sí. Digamos, uno sabe que los consumidores tenemos menos información que los bancos. Entonces una pregunta muy interesante es decir, ¿por qué los bancos no promocionan sus préstamos en UVA, sus depósitos en UVA? Exacto. Y no lo promocionan porque saben que es peor negocio que pagar la tasa de interés. Claramente por eso, porque está la posibilidad, si los bancos creyeran que es conveniente el UVA versus Badlar, hoy ofrecerían depósitos en UVA y no lo promocionan. Correcto. Porque están convencidos que le va a salir más caro. Entonces, tengamos en cuenta que hasta que eso no suceda, quiere decir que los especialistas financieros consideran que va a ser más cara UVA que tasa de interés. Digo para que los futuros tomadores de préstamos lo tengan en cuenta. Ahora bien, Sí. si tu única alternativa es este préstamo... Eso te quería preguntar. Una persona que está pagando a lo mejor una vivienda para él y sus hijos y está pagando 5.000, 7.000, 10.000 pesos de alquiler, ¿le conviene involucrarse en estos créditos aun cuando todavía el panorama no está absolutamente claro? Yo creo que si una persona puede cambiar el monto de su préstamo, de su alquiler, por una cuota de un préstamo, o casi una cuota de un préstamo, sin duda le conviene, porque de una forma u otra se está capitalizando. Claro, digamos, que es el valor de la propiedad. Que es el valor de la propiedad. Entonces digo, en esos ejemplos claramente conviene. Ahora, hay que ver si es cierto que un alquiler es exactamente el monto de la cuota. Depende del grupo Seguramente familiar. lo que primero le convendría a los futuros tomadores de préstamos es tratar de salir seleccionado dentro de los préstamos Procrear, que además tiene un plus porque el Estado te da un subsidio que varía entre los 100.000 y los 300.000 dependiendo de tu situación. Claro, pero ahí ahora el Estado ha organizado de otra forma la adjudicación de los préstamos y convergen primero los que tienen mayores necesidades y ya no es un sorteo general, o sea que depende de otros factores. Por eso digo que lo que primero conviene es tratar de ver si uno convalida para ese préstamo. Si eso no pudiera ser, uno luego tiene que ver ya si un préstamo en el sector financiero y ahí, digamos, jugarse a qué creen ellos. Si la inflación se va a poder dominar o la inflación no se va a poder dominar. Si creen que la inflación se va a poder dominar, UVA resulta atractivo. Si creen que Argentina va a estar complicado un tiempo más con inflación, UVA va a generarle el mismo esfuerzo que le genera hoy. Eso es lo que hay que ser consciente. Le va a generar el mismo esfuerzo que le genera hoy si no tienen perspectiva de mejora salarial, sea por paritaria, por sobreinflación o por una situación laboral.